7:04 de la mañana. El alto precio de la carne de res tiene preocupadas a las familias colombianas y en medio de esta carestía el gobierno nacional alista un decreto que busca restringir la exportación de ganado en pie, según afirman, para priorizar el consumo interno y controlar los elevados costos que están afectando el bolsillo de los colombianos. Daniela. Sí, señor Juan Camilo, pues aquí en el tablero de Noticias Caracol vamos a echar lápiz en minutos sobre este tema de la canasta familiar, pero antes vamos de inmediato con Magda Páez para conocer un poco más de este borrador de decreto que ha abierto una nueva polémica. Magda, buen día. Daniela, buenos días. Pues así es, el gobierno alista un borrador de decreto que establece un cupo máximo para la exportación de ganado en pie, específicamente para machos menores de 2 años. Lo que el Ministerio de Industria y Comercio afirma es que con esto se busca priorizar el consumo nacional y por supuesto también evitar que siga subiendo el precio de la carne. Esto ha generado sin duda un debate en el país que está abierto y aquí en Noticias Caracol les tenemos las diferentes voces. Por eso en este momento nos conectamos con el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Buenos días, presidente. Bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Magda. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Bueno, doctor Laforí, empecemos hablando por qué ustedes desde FEDEGAN consideran inconveniente este decreto y por qué creen que viola algunas normativas de la Organización Mundial de Comercio. Mire, ya por ahí pasamos. Cuando arrancó el gobierno, el país tiene que recordar un debate famoso que hizo una senadora, donde intervino la ministra de Agricultura de entonces, Cecilia López. En esa oportunidad yo tuve la ocasión de recordarle al país las obligaciones que tiene con el GATT, que evidentemente impiden que se pongan restricciones cuantitativas a cualquier tipo de exportaciones. Pero a mí me parece que sobre esto hay dos cosas que el país tiene que conocer. Primero, las experiencias que han tenido otros países. El caso más significativo fue cuando el señor Kirchner prohibió o limitó, restringió las exportaciones de un país ganadero como fue Argentina. Eso le significó a Argentina perder más de 12 millones de cabezas de su stock. Incluso apenas ahora empezó nuevamente a tratar de recuperarse cuando los mercados están demandando carne y están demandando, por supuesto, animales en pie. ¿A quiénes realmente perjudicó? Es que miren las estadísticas. Más de 80.000 productores muy pequeños quedaron fuera del sistema. Y en Argentina los productores son medianos y grandes. Es decir, acabó con los pequeños en la Argentina. Y por supuesto terminó afectando más de 12.000 puestos de trabajo. Entonces a mí me parece que es una medida contraproducente, afecta al pequeño, que es el que ha venido teniendo unas oportunidades de comercializar mejor sus terneros, sus levantes, y en consecuencia lo que va a hacer es afectar considerablemente a estos pequeños sin que realmente tenga un impacto en la inflación, que es supuestamente la medida que está tratando de conjurar el gobierno. Ya se lo había dicho en un video que circuló ampliamente después de la rabieta del presidente con el Banco de la República, que quiso elevar las tasas de interés al 12,5%. Y dijo que eso era culpa de la carne. Por favor, el presidente no puede desconocer y tiene que tener información del Ministerio de Agricultura sobre cuál ha sido el comportamiento de la carne. Doctor Laforí, hay preocupación también entre los ciudadanos y entre los mismos tenderos y pues algunos comerciantes del mercado de la carne porque dicen que la exportación ha elevado los precios de este alimento. Yo quiero invitarle un momento a escuchar algunos fules de gente que entrevistamos en la calle frente a este tema. ¿Ha subido el precio de la carne? Sí, efectivamente este año hemos visto una alza en los precios de la carne. A partir del 1 de enero ha venido incrementando el precio. ¿Cuánto estaba antes y cuánto está ahora? El año pasado estábamos manejando precios en carne fina aproximadamente de 28.000 el kilo y este año hemos manejado precios de 33, 32 el kilo de carne fina. ¿A qué se debe ese aumento?
que se ha venido como manejando la exportación de ganado hacia otros lugares. También vemos el factor de que el precio de la gasolina no nos está ayudando muchísimo y ha habido una disminución en cuanto a la producción de ganado. ¿Ha subido el precio de la carne? Sí, bastante. ¿A qué se debe? Principalmente se debe a la exportación y últimamente también pues a las variantes del clima que hemos tenido últimamente, también por el cierre de las vías. Normalmente la carne fina está en un precio entre los 28.000 pesos el kilo, hoy en día está en 32.000 pesos el kilo. ¿A qué se debe ese aumento? Principalmente por la exportación, el alto costo de la gasolina, los peajes y también debido a la guerrilla que pues pone como ciertos impuestos a los ganaderos. Y también estuvo alto el precio por el ICA porque hubo un cambio de plataforma, entonces ahí las guías de transporte se disminuyeron mucho, entonces no llega el suficiente ganado. No salían guías de transporte, entonces no llega suficiente ganado a los frigoríficos. Bueno, doctor, vemos que la gente en los frigoríficos le atribuye como una de las causas a este aumento del precio de la carne la exportación de ganado. Si no es a esto que se debe de pronto el precio actual que tenemos, ¿a qué otros factores puede deberse y qué podemos hacer para que no se sigan elevando los costos para la gente, doctor Laforí? Es una cosa muy singular. Todos los preguntados dijeron lo mismo a las exportaciones de carne o de animales en pie. Veámoslo en cifras. Colombia sacrificó el año pasado 4.200.000 animales. ¿Saben cuánto se exportó? 235.000 animales. Entonces no me pueden decir a mí que las exportaciones son las que encarecen la carne. Hay otra miscelánea de factores: carreteras, bloqueos, gasolina, ICA, etcétera, etcétera. Claro, la carne está costosa por una razón elemental, porque la demanda interna creció enormemente. Ahí están los datos del DANE que no mienten. 8,1% creció, muy por encima del crecimiento de otros bienes de la canasta básica de alimentos, con excepción de pollo y cerdo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tiene un mejor salario mínimo, cuando tiene mejores ingresos, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente mejorar su dieta. Y en consecuencia, sectores que antes accedían con más restricciones, ahora pueden acceder con menos restricciones desde el punto de vista económico, y en consecuencia compran carne. Doctor Laforí, el gran argumento del gobierno nacional, para irlo desmenuzando, los argumentos de fondo, es también el tema de la subasta del ganado en pie. Dicen ellos que ha aumentado hasta un 19% el valor del ganado en pie en las subastas. Y dice la ministra que es porque se está afectando la reposición adecuada del hato ganadero. ¿Es cierto esto? Digamos, ¿qué tan verídico es este argumento para poner este decreto que prepara el gobierno nacional de las restricciones de la exportación del ganado en pie? A ver, cuando vacunamos la última vez, estamos empezando a vacunar hoy, justamente. Habían 30.380.000 animales. Es el hato número 12 del mundo. 12 del mundo. No de América Latina. América Latina es el cuarto. Y América Latina es el gran exportador de carne y animales en pie a nivel internacional. Por consiguiente, no le cuadran las cifras. Mire, en el año 18, que exportábamos, ¿no? Pues el hato eran 22 millones de cabezas. Estamos en 30. Por supuesto que se está reponiendo. No hay mejor factor que impulse a una industria que el buen precio. Si hay mejor precio para el ganadero, no cabe la menor duda. Al fin, eso no significa que la restricción de las exportaciones puedan a terminar afectando el precio. El año pasado, para ponérselo de la siguiente manera, en el año 2022, entrando este gobierno, se exportaron 504 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportamos el año pasado? No alcanzamos a 260. Entonces, ¿por qué en el 2022, cuando él empezó,
no había problemas con el tema de la carne y hoy sí lo hay. Es el mercado interno el que está jalonando los altos precios y qué bueno que sea así, que la gente tenga capacidad para poder adquirir más pollo, más cerdo, más carne de res, que son sucedáneos de la canasta básica de alimentos en lo que es proteína. Doctor, si bien puede haber aumentado la demanda de algunos sectores, como usted lo explicaba hace un momento, también tenemos algunas cifras que veremos más adelante que muestran una desaceleración en el consumo de ciertas proteínas. Frente a todo este debate, ¿ustedes han pensado en sentarse a dialogar con el gobierno, en de pronto explorar diferentes caminos para que la gente no siga sintiendo el peso del costo de la carne en el bolsillo? Pero fíjense, yo creo que nuestra conversación con la ministra de Agricultura, con la doctora Marta Carvajalino, que además es una persona que asume los temas con responsabilidad técnica, han sido permanentes. Aún más, las 3 proteínas, nos faltaría, digámoslo, lo que es peces, ¿no? Cerdo, carne de res y carne de pollo. Hemos venido no solamente trabajando de la mano, sino al mismo tiempo mirando cómo van las cosas a nivel tanto internacional como a nivel nacional. El crecimiento del cerdo en Colombia ha sido magnífico. El crecimiento del pollo también. Es decir, hace 20 años o más, cuando yo llegué a Fedegan, pollo y carne de res se consumía más o menos parecido. Hoy van a triplicarnos en el consumo, mientras que la carne de res está en 17, 18 kilos per cápita, la de pollo va a 40, ¿no? Hace 20 años la de cerdo no estaba más allá del 4 o 5 kilos per cápita, hoy está ya en 16, 17. Entonces lo que ha habido es un consumo proteínico cada vez mayor, lo cual es muy bueno porque implica que la población colombiana se está alimentando mejor, está teniendo fuentes de abastecimiento a buenos precios que le permiten atender las necesidades básicas. Hay un cuento que se han echado últimamente, que no coman carne. No, el que no come carne, sobre todo el niño, no desarrolla el cerebro. El Homo sapiens es Homo sapiens porque empezó a comer carne. Y muchos de esos, Laforí, es que lo que muchos dicen, perdón, lo interrumpo, es que se ha vuelto un alimento que es casi un lujo en la mesa de los colombianos, que es muy caro tenerlo y mucha gente incluso está reemplazando el consumo de carne por otro tipo de proteínas. No, está bien, mire, le repito, no es cierto porque es una narrativa. Vaya a los datos, cuánto se consume de pollo, cuánto se consume de cerdo y cuánto se consume de carne de res. Entre las 3 proteínas, sin dejando por fuera pescados, pues estamos fácilmente en 74, 75 kilos per cápita. Magnífico, magnífico. Somos un país de una economía de ingresos medios y estamos más o menos igualados con países que tienen un ingreso per cápita parecido. Doctor Laforí, pues bienvenido al debate. Nosotros más adelante vamos justamente a echar lápiz un poco sobre el consumo de proteínas que usted mencionaba hace un momento. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender un poco más de este tema. A ustedes, buen día para todos. Pues Magda, vamos a ir aterrizando poco a poco ese tema en la mesa de los colombianos. Por ejemplo, hablamos con amas de casa que con mayor frecuencia hacen el mercado y nos dicen que han notado el aumento en el precio de la carne de res. Reconocen además que han tenido que recurrir a otras proteínas para sustituirla. María Juliana Reyes nos cuenta. Hola, muy buenos días. Pues nosotros precisamente nos movimos a las calles, específicamente a las tiendas de barrio, a lugares como este donde pueden conseguir todo tipo de alimentos, pero sobre todo también donde pueden conseguir la carne fácilmente. Le preguntamos a la gente entonces, ¿está consumiendo mucha carne de res? Si no la consume porque de pronto está muy alto el precio, ¿qué otro tipo de proteínas consume? Pues aquí les tenemos los testimonios de la gente. ¿Come usted mucha carne de res en su casa? No mucha porque ahorita está sumamente costosa. Entonces procuro pues variar con pollito, con enlatados, porque la carne de res está sumamente costosa.
Por ejemplo, en carnicerías no pasa más de 20.000, 25.000 pesos. Entonces, ya ha subido bastante la carne. Toda clase de carne, de toda. Eso le iba a decir, la carne de res es la más costosa. Es más económico el pollo. Ahora nos toca vamos a salir con plumas porque ahora el pollo es el que ha bajado más que la carne. Ya empiezan a comer más pollito, que el pollito está más económico. O si antes llevaban, un ejemplo, 2 libras de carne, entonces ya no llevan 2, sino 1,5 libras. Y que la porción sea más pequeña, o sea, ya empiezan a comer la proteína más poquita. Y ahora se está vendiendo como más el huevo, porque como el huevo es económico, entonces el huevo sirve para todo y revuelven para todo y pues hay ayuda para algo. Pues la carne de res es un poquito la más carita, pero el resto pues ya uno como que está acostumbrado a pagar todos los días lo mismo. La carne de res sin duda sigue siendo uno de los alimentos preferidos por los colombianos, pero cada vez les está costando más sacar del bolsillo para llevarlo a la mesa. Y precisamente para conocer qué está pasando con el precio de la carne, nos acompaña a esta hora el presidente de Radar, Samir Campos. Samir, bienvenido. Daniela, buenos Gracias días, por tu un tiempo. saludo para ti y para toda la audiencia del noticiero en la mañana. Bueno, Radar es una firma que se encarga todo el año muy juiciosa de evaluar, de estudiar el consumo de los colombianos, pero hoy nos vamos a concentrar en ese consumo en la canasta familiar. Sin duda. Bueno, Samir, ¿qué encontraron ustedes con ese primer trimestre del 2026? ¿Cómo la inflación está tocando ese carrito de mercado de los colombianos? Entonces, metámonos en cierta medida en los datos que el doctor Laforía ahorita nos planteaba en la conversación anterior. Pongámosle números a esto, por lo menos desde nuestra red de gasto lo que tenemos que decir es que durante el primer trimestre del año 2026 en Colombia, los colombianos en todas las proteínas nos gastamos 25.6 billones de pesos. Ese es el número que explica lo que las mamás y los papás ponen en el carro de mercado alrededor de las proteínas. Sí. Esto en plata creció, es decir, en dinero los colombianos hicimos un esfuerzo del 8.35% más frente al mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Esto es que está más costoso, no que consumen más. Estamos poniendo en el carro 1.6% más. Ya. De unidades, es decir, las mamás que ahorita nos hablaban en televisión ponen en el carro de mercado 1.6% más, pero en plata estamos haciendo un esfuerzo significativo. Solamente para planteártelo y frente a esta parte del tablero tenemos que decir que los colombianos en carne de res estamos haciendo un esfuerzo de 13.8% más, es decir, que frente al mismo trimestre del año anterior, los colombianos estamos haciendo un esfuerzo significativo. Bueno. Y esa era la variación de precios de la que nos hablaban desde la plaza de mercado y las carnicerías. Y quienes no hacen ese esfuerzo, ¿cuál es el plan B, tal vez? Pollo, huevo. Si nos vamos a los datos de FENAVI, si hablamos con la presidencia de FENAVI, nos va a decir que el año pasado Colombia tuvo una producción de huevos significativa, tuvimos una producción de pollo bastante importante y eso nos deja con que, claro, frente a carne de pollo, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo del 4.1% más. Sí. Si nos vamos a huevo, en huevo nos vamos a encontrar con que, claro, nos está costando menos y si nos vamos a las hortalizas y si a esto le ponemos un poquito de lenteja o si a esto le ponemos un poquito de garbanzo o si a esto le ponemos un poquito de arveja, pues ahí podemos ir completando el plato del almuerzo cotidiano. Me quiero detener justamente en esos dos ingredientes que usted acaba de mencionar, el huevo, que estamos hablando del 7,31% de Esto es consumo, correcto. Y lo mismo pasa con las carnes frías o los embutidos, que representa un 5,09%. ¿A qué se debe esto, Samir? Claro, mira, si al final nosotros cogemos 100 pesos y esos 100 pesos los distribuimos en proteínas, tenemos que decir que ahí, claro, la res tiene un peso mucho más significativo. De esos 100 pesos, 54.5 son carne de res. Ahora, 54.5 de carne de res. Si nos vamos a las otras proteínas, esos 100 pesos, pues entonces yo tengo 7 en huevos, 5 en carnes frías y embutidos, 7 en pescado, 9 en hortalizas, 13 en pollo. Entonces, en esa redistribución, ¿qué es lo que estamos haciendo los hogares? Ahorita una mamá nos decía, hombre, ya nos van a salir plumas. Bueno, estamos reemplazando un poco por el pollo, estamos reemplazando un poco
por la carne de cerdo. Las carnes frías y los embutidos, fíjate que vienen con una presión significativa distinta, y es que desde el año 2022 tenemos los impuestos a los ultraprocesados, entonces claramente ese es otro factor que ha venido influyendo en las decisiones que tomamos los hogares. Bueno, pues justamente hablando de otros factores que también han influido en ese consumo y en esa decisión a la hora de hacer mercado, quiero que nos vayamos ahora a la región de Córdoba. Mire, Montería se conoce también porque su principal renglón de la economía tiene que ver con la ganadería, son los principales exportadores de ganado, y allí también encontramos que algo está pasando con ese consumo de la carne de res. Mira, ahí va a ver a su espalda justamente Samir, a mi compañero Johan Díaz, que está en una carnicería. Johan, cuéntenos el panorama allí, ¿qué le dice la gente? Hola Daniela y Samir, buenos días. Bueno, prácticamente la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba está entre los departamentos que producen esa carne de res, pero que también consumen esa carne de res, tanto en los hogares como en sectores comerciales como restaurantes. Por ejemplo, yo estoy aquí en el Mercadito del Sur, que es el principal centro de abasto de la ciudad de Montería, y lo que observamos prácticamente es un aumento sostenido en el precio de la carne de res. Nos han dicho, por ejemplo, como se vende por cortes, hay unos que han aumentado 1.000 pesos, otros que han aumentado 2.000 pesos y así. Sin embargo, no cesa el consumo de carne en la capital cordobesa, teniendo en cuenta, Daniela, también que Montería atravesó por un tema de inundaciones que afectó gran parte del gremio ganadero. Precios ahí están, por ejemplo, carne de primera 17.000, antes estaba en 15.000, punta de anca 19.000, estamos hablando de precios por libra. Pero ¿qué dicen los comerciantes y los compradores? A continuación se los presentamos. Por kilo está a 34, a 38, a 50 el lomito fino, punta anca 39, con chato. Pues siempre tuvo un alza, no tan, pero sí se sintió como de 1.000 a 2.000 pesos por libra más o menos. No solo la carne de res, el cerdo bajó un poquito, pero la res cara. ¿Cómo la conseguía antes y cómo la está consiguiendo ahorita? 15.500, 17.500 a 19. Ha subido mucho más, porque antes la libra, por ejemplo, la compraba en 16 aquí y ahorita está en 19.800. O sea, la diferencia es 4.000 pesos. Lo mismo la carne molida, el hueso, todo lo que tú ves aquí en carne, todo ha subido. Inclusive el pollo, que estaba bien barato y ahorita está más costoso también. Mire, un dato particular es que en este lugar del Mercado del Sur se consigue, por ejemplo, la carne mucho más barata. Por eso vemos que la gente llega acá a este lugar en el sentido de las amas de casa, de la gente que tiene negocios. Sin embargo, hay diferentes precios que la gente puede acceder. Le contamos, Daniela y Samir, que la carne, a pesar del precio que tiene, la carne de res específicamente, sigue siendo un ingrediente en el menú de los habitantes de la ciudad de Montería. Es decir, se piensa dos veces, pero se sigue consumiendo. Johan, gracias. Es que allí en Córdoba hay que recordar que esas lluvias atípicas registradas desde la primera semana de febrero, pues causaron la muerte de cientos de reses y afectaron también pues los cultivos, los pastos, en fin, entre otras causas. Bueno, pasemos ahora a un ingrediente que, mejor dicho, en Colombia se respeta, y es la bandeja paisa. ¿Cómo así? Que la bandeja paisa también está sintiendo esa inflación. Entonces, vámonos a recoger dos o tres cosas de las que hemos escuchado en estas notas, y es, uno, carne de res, periodo contra periodo, ha tenido un crecimiento del 12%. Sí. Ha tenido un crecimiento de precios del 12%. El invierno, todo lo que ha pasado alrededor de los precios de los combustibles, los bloqueos que hemos experimentado en todo el territorio nacional, en nuestras vías durante el último periodo, ha hecho que te incremente no solamente el precio de la carne, sino, por ejemplo, el precio del plátano, el precio del tomate. Entonces, todos estos elementos confluyen para que al final tengamos una bandeja paisa mucho más cara y para que al final tengamos productos en la mesa con precios más significativos. Claro, pues Samir, vamos a revisar lo que está pasando con otros alimentos que acompañan, por ejemplo, la bandeja paisa, o cuando hablamos del día a día. Correcto. Para pensar en un almuerzo. ¿Qué alimentos así de manera general encontramos que también están sufriendo esa inflación? Plátano, 39%. Otras frutas frescas muy afectadas por la condición climática a nivel nacional, 14.6%. Cebolla, 14.4%. Y hablábamos de carne de res con un incremento del 12% y de carnes
carnes frías y embutidos del 8.8%. El tomate sí se quedó quietico. El tomate, pues ahí está alrededor del 10%, se quedó un poquito quieto. Y claro, cuando ahorita hablábamos de sustitutos, fíjate que el caso particular del huevo, el huevo ha tenido una variación, viene desde el año 2024 con precios ajustados a la baja, y en el caso muy particular de la carne de cerdo también hemos visto una recomposición de precios significativa. Que por eso se convirtieron en un plan B. Correcto. Entonces los hogares lo que están diciendo es, hay algo que a mí me parece significativo, y es que tenemos que entender el bolsillo y el carro de mercado como un organismo vivo, que va ejerciendo cambios en la medida en la que cambian mis ingresos, pero también en la medida en la que cambian los precios en los diferentes canales. ¿Qué hace un hogar en Colombia? Va buscando alternativas de compra. Entonces me voy para la plaza de mercado, me voy para los hortifruberos o tanqueo en la tienda de barrio, y eso hace que encontremos más opciones para poder solucionar nuestra cotidianidad en estos procesos de consumo. Pues qué interesante conocer esto de parte de Radar. Gracias. Samir, gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en esa dinámica de la compra familiar, de la canasta familiar, cuando estamos haciendo mercado, qué cuestionamientos también tenemos en cuenta y qué cuentas también estamos haciendo, ¿no? Porque eso nos está tocando el bolsillo notoriamente. Samir, muchas gracias. A ustedes, gracias. Buena mañana a toda la audiencia. Me quiero despedir con una pregunta. Hablamos de plan B, el huevo y el cerdo, pero ¿usted ha escuchado, le suena carne de burro? Bueno, difícil. Sabemos que en las sociedades tenemos múltiples alternativas para solucionar esos consumos cotidianos, pero eventualmente, bueno, dependiendo la crianza, dependiendo cómo se dé, suena bastante complejo lo de la carne de burro. Vamos a ver qué pasa con esto en Argentina. Bueno, yo creo que no le suena, a mí tampoco me suena, seguramente más de televidente está de acuerdo con nosotros, pero vean lo que está pasando en Argentina. Allí están consumiendo menos carne de res que nunca, dicen, siendo un aumento de los costos y cambio en los hábitos de consumo parte de esas razones. Pues en ese contexto, alternativas como la carne de burro intentan abrirse paso en el mercado. Vean por qué. Todo un debate se abrió en Argentina sobre el acceso a la carne vacuna, nación que tradicionalmente es productora y consumidora, pero que atraviesa presiones inflacionarias y alzas de precios en alimentos básicos. Con menos frecuencia ahora que antes, por salud y costos. La prensa del país suramericano reportó que en regiones del sur se ha registrado el consumo de carne de burro como alternativa más económica. En Noticias Caracol en Vivo, el productor Julio Cittadini habló sobre una prueba piloto en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. El hecho de criar burros se debió a lo que le comentaba, de que al no poder criar ovejas y no ser los campos aptos para vacas, ahí surgió el burro como un comodín productivo. También refirió al grado de aceptación que ha tenido su venta y consumo durante los últimos días, llegando a agotarse incluso antes de lo previsto. En la carnicería, en esta prueba, un volumen de carne que calculaba el carnicero que iba a ser para una semana, se agotó en un día y medio y la gente volvía por más. Cittadini enfatizó en que el proceso cuenta con el control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para poder operar conforme a la ley. La trazabilidad arranca en el nacimiento de los animales o en el ingreso al establecimiento hasta el mismo momento que llega al mostrador. La discusión sobre ese producto también llevó a un cruce de ideas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Javier Milei. Esto dijo el mandatario colombiano en X. Hermano Milei, le solicito que no se quiebre Argentina. Más carne de res fina a los argentinos. Este tipo de carne, según los reportes, puede costar hasta la mitad que la vacuna, lo que ha impulsado su aparición en mercados locales.